Nunca imaginé que un momento tan simple pudiera cambiar tantas cosas dentro de mí, pero así fue. Aquel día estaba sola en casa, preparando mis cosas después de ducharme, sin pensar demasiado, moviéndome por mi habitación solo con mi ropa interior puesta. Mi marido había salido temprano y yo aprovechaba el silencio para arreglarme con calma, como si nadie pudiera interrumpir mi rutina tranquila. No sé por qué, pero llevaba esa sensación ligera de libertad que uno tiene cuando cree que nadie la va a ver. Estaba buscando una blusa en el armario cuando escuché la puerta abrirse, pero no reaccioné. Pensé que era el viento, quizá algún sonido de la casa vieja. No esperaba visitas, no esperaba a nadie. Y justo cuando me giré, ahí estaba él, parado en la puerta, con los ojos más grandes que nunca lo había visto. Mi suegro. El padre de mi marido. No había anunciado su llegada, no había llamado, simplemente entró creyendo que no incomodaría a nadie. Y de repente, estábamos frente a frente, atrapados en un silencio casi doloroso. Lo primero que sentí fue calor. No el calor de la vergüenza común, sino uno más hondo, como si mi piel de pronto ardiera. Me cubrí instintivamente con las manos, como si eso pudiera taparlo todo. No supe qué decir. Él tampoco. Solo levantó una mano, temblorosa, como si quisiera borrar la escena con un gesto. Se disculpó tan rápido que casi no se le entendía, y retrocedió hacia el pasillo sin mirarme a los ojos. Cerró la puerta con torpeza. Y el eco de ese cierre se quedó pegado en mis oídos más tiempo del que imaginaba. Me puse la ropa apresuradamente, tratando de convencerme de que no era tan grave, que a cualquiera podría pasarle. Pero dentro de mí algo se movió, como una mezcla de incomodidad y curiosidad. No por la situación en sí, sino por cómo me había sentido en ese segundo congelado, donde él me vio tal cual estaba. No sé si fue la sorpresa, o el modo en que él reaccionó, o el hecho de que nunca antes habíamos tenido un momento tan humano, tan vulnerable. Cuando salí al salón, él estaba sentado, mirando al suelo, como si el piso tuviera todas las respuestas del universo. Se veía nervioso, casi torpe. No era un hombre que soliera mostrarse así. Siempre rígido, siempre correcto. Y verlo de esa manera me cambió un poco la perspectiva. Me acerqué despacio, sin saber cómo empezar, sin saber si él prefería fingir que nada había pasado. Pero algo dentro de mí me dijo que era mejor hablar, aunque fuera incómodo. Me senté frente a él. No muy cerca. Lo suficiente como para que entendiera que no estaba molesta, pero también que aquel instante merecía una explicación. Él levantó la mirada despacio, como si le costara enfrentarse a la realidad. Sus ojos tenían un brillo extraño, mezcla de vergüenza y respeto. Intentó disculparse de nuevo, esta vez más calmado. Yo asentí, aunque por dentro estaba pensando en 1000 cosas a la vez. ¿Hablamos? Bueno, intentamos hablar. Él me decía que no quería faltarme al respeto, que nunca fue su intención. Repetía que había venido solo a traer unos documentos para su hijo y que pensó que yo no estaba. Yo trataba de hacerle entender que lo sabía, que un accidente no definía nada. Pero la forma en que me miraba, tan diferente, tan cuidadosa, me generaba sensaciones difíciles de describir. No eran malas, pero tampoco fáciles. Había algo ahí, flotando entre los dos, algo que no existía antes. Y aunque no lo dijimos, ambos lo sentimos. Ese fue el inicio. Lo que vino después, aún no sabía cómo manejarlo. Después de aquel momento incómodo, la casa se sintió distinta. No sé si fue mi percepción, o si realmente algo había cambiado en el aire, como cuando una habitación queda impregnada de un perfume que no sabes identificar. Yo me movía con más cuidado, pensando demasiado, revisando cada gesto, cada palabra. Él también. Lo noté cuando volvió a levantar la mirada, como si le costara mantenerla en mí, como si todavía recordara la imagen que había visto sin querer. Intenté mantener la conversación en terreno seguro. Le pregunté por su salud, por su trabajo, por cosas simples, esas que no comprometen a nadie. Pero cada respuesta suya tenía un pequeño temblor, una pausa, un matiz nuevo. Creo que ambos estábamos tratando de disipar la incomodidad, pero en el fondo la alargábamos todavía más. No era solo vergüenza. Era otra cosa. Algo más profundo,
más peligroso, más humano. Él dijo que quizá era mejor que se fuera, que no quería incomodarme más. Pero no sé por qué, algo dentro de mí reaccionó antes que mi mente. Le pedí que se quedara un momento, que no tenía por qué marcharse así, como si fuéramos dos desconocidos que querían huir el uno del otro. Me escuché a mí misma hablar, y por un segundo dudé si realmente quería que se quedara o si solo necesitaba cerrar bien ese capítulo para no pensarlo más tarde. No encontré respuesta. Se quedó sentado, con las manos entrelazadas, mirando la mesa, y yo me acomodé en el sofá frente a él. No demasiado cerca, pero más cerca que antes. Fue un gesto pequeño, pero él lo notó. Lo vi en su respiración, en ese instante breve en que alzó la mirada para asegurarse de que yo también lo había notado. Y sí, lo había notado. Me preguntó, con una voz que no conocía, si me había sentido muy incómoda. No supe qué contestar. La verdad es que sí, pero no solo por estar en ropa interior. La incomodidad venía de otro lugar. De la idea de que él había visto algo de mí que no solía mostrarle a nadie más que a mi marido. Y también de cómo me había mirado. No con deseo, no con malicia, sino con una mezcla de sorpresa y cuidado que me dejó confundida. Como si yo fuera algo que no sabía cómo sostener. Le dije que no pasaba nada, que no se preocupara. Pero incluso mientras lo decía, sentí que no era completamente cierto. Él lo percibió, lo sé. Porque respiró hondo y dijo que entendía si yo prefería mantener distancia un tiempo. Eso me tocó de una manera rara. No quería que sintiera que lo culpaba, porque no era así. Y, al mismo tiempo, tampoco quería que creyera que había algo más. Yo misma no sabía si lo había. La casa estaba tan silenciosa que escuchábamos hasta el crujido del reloj en la pared. Él se levantó lentamente, como si cada movimiento pidiera permiso. Me dijo que solo quería que yo estuviera tranquila, que para él era importante no causarme problemas dentro de mi propio hogar. Sus palabras fueron tan sinceras, tan limpias, que me sorprendieron. No solía hablar así. Siempre había pensado que era un hombre rígido, duro, casi frío. Pero aquel día era distinto, más suave, más humano. Y fue justo ese contraste el que me desconcertó. Lo acompañé hasta la puerta. Mientras se ponía el abrigo, nuestras miradas se cruzaron de nuevo. No duró más de un segundo, pero cargó con todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Él bajó la vista, murmuró un adiós apresurado y salió. Cerré la puerta despacio, como si ese gesto final fuera lo único que mantenía aquel momento en equilibrio. Me quedé apoyada en la madera unos segundos, preguntándome qué había sido eso que se había despertado entre nosotros. No era amor, no era atracción, no era nada evidente. Era algo más fino, más frágil. Algo que requería cuidado. Y saber que existía me dejó inquieta todo el día. Lo extraño es que, en vez de olvidar el episodio, me descubrí pensándolo una y otra vez. Y así empezó lo que nunca imaginé que crecería tanto. Los días siguientes fueron más extraños de lo que esperaba. No porque pasara algo concreto, sino porque mi mente no dejaba de volver a ese instante en que él abrió la puerta y todo quedó suspendido. No sabía por qué ese recuerdo seguía golpeando tan fuerte dentro de mí. Intentaba distraerme con tareas, con rutinas, con cualquier cosa, pero volvía una y otra vez, como si hubiera una pregunta sin responder que yo misma me negaba a formular. Mi suegro no vino a casa durante un tiempo. Tal vez para darnos espacio, tal vez para ordenar sus propios pensamientos. Yo también necesitaba ese margen, aunque no me lo admitía en voz alta. El silencio era más elocuente de lo que imaginaba. Y ese silencio me obligó a observarme, a preguntarme qué me había afectado tanto, la sorpresa, la vulnerabilidad, o el simple hecho de que alguien me hubiera visto sin defensas. No encontré una respuesta clara. Una tarde finalmente regresó. Avisó antes de llegar, algo que nunca hacía. Su tono era respetuoso, casi formal, como si quisiera asegurarse de que yo tenía tiempo para prepararme. Me sorprendió lo considerado que era de repente, lo atento a mis reacciones. Cuando abrió la puerta, su mirada buscó la mía con cautela, como quien camina en terreno desconocido. Nos sentamos a tomar un café, cada uno con una distancia prudente. La conversación fue lenta,
suave, casi tímida. Él mencionó lo ocurrido con más serenidad, diciendo que desde aquel día había estado reflexionando. Añadió que jamás hubiera querido que yo me sintiera vulnerable dentro de mi propia casa. Sus palabras fueron tan sinceras que sentí como algo dentro de mí se aflojaba, como si me quitara un peso de encima que ni siquiera sabía que cargaba. Le dije que entendía todo, que no lo culpaba, que ambos habíamos sido víctimas de un mal momento. Y era cierto. Pero también sabía que ese momento había dejado una huella que no desaparecería tan fácilmente. No una huella peligrosa, sino una que te recuerda que la vida a veces abre pequeñas grietas por donde se cuelan emociones inesperadas. Hablamos durante largo rato, de la familia, del trabajo, de cosas cotidianas, pero con una honestidad nueva entre nosotros. No había tensión, no había insinuaciones, solo una especie de complicidad tranquila que no habíamos tenido antes. Una conexión que nacía de haber atravesado juntos algo incómodo sin romper nada en el proceso. Antes de irse, hizo algo que me sorprendió. No fue un gesto grande ni inapropiado. Solo posó una mano sobre la mesa, cerca de la mía, sin tocarme. Un gesto pequeño, casi simbólico. Una manera de decir, todo está bien, sin palabras. Y por primera vez desde aquel día, sentí paz. Cuando cerré la puerta tras su salida, no había confusión en mi cabeza, ni vergüenza, ni preguntas sin respuesta. Solo una sensación de haber cruzado una etapa. Habíamos recuperado el equilibrio, pero ahora era un equilibrio nuevo, más maduro, más consciente. Nada cambió hacia afuera. Las visitas siguieron siendo normales, las charlas habituales, la vida igual que siempre. Pero dentro de mí quedó algo distinto, la certeza de que, incluso en las situaciones más incómodas, las personas pueden mostrarse tal como son. Y a veces eso es suficiente para entenderse mejor, para respetarse más, para construir un lazo que antes no existía. Esa fue la verdadera transformación. No la escena incómoda, sino lo que vino después.